Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a resolver este ejercicio que se llama la distribución chi cuadrado. El objetivo de este ejercicio es estudiar algunas propiedades que cumplen las variables aleatorias con distribución chi cuadrado. Entonces, vamos a hacer la primera parte. Sea q una variable con distribución chi cuadrado con k grados de libertad y nos preguntan cuál es la esperanza y cuál es su varianza. Entonces hay dos formas de hacer esto. Una forma relativamente cuentosa y quizá un poco difícil, y la otra es un poco más fácil. La forma difícil, o más bien cuentosa, es hacerlo mediante la definición de esperanza, es decir, hacer una integral que involucre a la función de densidad de una variable aleatoria con distribución de chi cuadrado. Vamos a ver cuando hagamos la parte 2 que la función de densidad de una chi cuadrado es un poco rara, entonces quizá no sea tan inmediato hallar la esperanza y la varianza por ese lado. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a recordar que una variable q tiene distribución chi cuadrado con k grados de libertad si q es la suma de igual 1 hasta k de z sub i al cuadrado con z1 hasta zk variables aleatorias y d con distribución normal estándar. Esta variable chi cuadrado surge porque de una forma relativamente natural cuando uno está estudiando vectores z1 hasta zk, que son vectores aleatorios que tienen distribución normal multivariada, es decir, en este caso k variada, y cuando uno quiere estudiar la norma de este vector al cuadrado. La norma 2, si quieren, de este vector al cuadrado. Entonces ahí surge naturalmente la distribución chi cuadrado. Pero no necesitamos esa caracterización para resolver el ejercicio. Lo único que necesitamos saber es que una variable aleatoria chi cuadrado es la suma de k normales al cuadrado. Entonces, ¿por qué esto nos salva la vida? Por lo siguiente. Tenemos lo siguiente. Vamos a escribir tenemos que la esperanza de una variable aleatoria, entonces chi cuadrado con k grados de libertad, es la esperanza de la suma de igual 1 hasta k de z sub i al cuadrado. Aplicando linealidad de la esperanza, esto nos queda la suma de igual 1 hasta k de la esperanza de la z sub i al cuadrado. Y ahora bien, las z sub i son todas normales con media 0 y varianza 1. O sea que la esperanza de z sub i al cuadrado es lo mismo que la varianza de z sub i. Y eso, como cada una de las z sub i son normales estándar, si quieren escribo un pasito más, esto es lo mismo que la varianza de la z sub i. Esto vamos a anotar por qué, porque las z sub i tienen distribución normal 0, 1, por tanto la media es 0. Y la varianza de z sub i, entonces nos da 1 para todos los z sub i. Por lo tanto, la esperanza de una variable aleatoria chi cuadrado con k grados de libertad es k. Eso por un lado. Y por otro lado, también se nos hace fácil calcular la varianza. ¿Por qué? Porque la varianza de q es igual a la varianza de la suma de igual 1 hasta k de z sub i al cuadrado. Bueno, y acá tenemos que usar que las z sub i son independientes. Acá vamos entonces a usar la independencia para decir que esto es la suma
de las varianzas. Entonces esto nos queda la suma de las varianzas de la z sub i al cuadrado. Un poco raro ese paréntesis, vamos a arreglarlo. Ahí, bueno, tampoco quedó mucho mejor, pero bueno. La varianza de la z sub i al cuadrado, entonces vamos a hacer la definición de varianza. Y vamos a escribir esto como la esperanza de z sub i al cuadrado, o sea que nos va a quedar la esperanza de z sub i a la 4, menos, vamos a poner paréntesis, menos la esperanza de z sub i, de z sub i al cuadrado, y a esto lo elevamos al cuadrado. Bien, a ver, esto de acá, este término de acá, ya lo calculamos en la parte anterior. Cada uno de estos tiene, podemos hacer un paso más, pero esto lo calculamos en la parte anterior y nos daba 1, y 1 al cuadrado sigue dando 1. Así que esto nos va a quedar la suma de i igual 1 hasta acá de la esperanza de z sub i a la 4. Si quieren, ya podemos hacer un paso más. Esto es lo mismo, porque todas estas son igualmente distribuidas. O sea que esto es por igual distribución. Esto es n veces la esperanza de k veces la esperanza de la primera de ellas, por ejemplo, menos k por la esperanza de zi al cuadrado, todo eso al cuadrado, que es 1, por lo tanto esto nos da k. Bien, entonces tenemos que ver cuánto nos da la esperanza de z sub 1 a la 4. Y bueno, ahí no nos queda otra que hacer la cuenta. Entonces, la esperanza de z sub 1 a la 4, bueno, ahí tenemos que usar que la z sub 1 es una normal estándar. O sea que esto es la integral de menos infinito a más infinito de z a la 4 por la densidad de una normal estándar, que es 1 sobre 2pi, por e a la menos 1 medio z al cuadrado diferencial z. Bueno, y una forma de resolver esto es haciendo partes. ¿Y cómo vamos a hacer partes? Lo que vamos a agarrar es f' de z va a ser igual a z por e a la menos 1 medio z cuadrado. Entonces, f de z, vamos a mover esto porque si no, no voy a tener espacio. Ahí. De hecho, vamos a hacer así. Vamos a borrar este igual y después lo ponemos. Voy a agarrar esa descomposición. Entonces, f de z va a ser igual a e a la menos 1 medio z cuadrado. A ver si estamos bien. Bueno, me va a faltar un menos. Ahí. Y nos vamos a tomar g de z, que va a ser z a la 3. Y entonces g' de z va a ser 3 por z a la 2. Entonces, este cuadrito lo voy a dejar por ahí, porque va a ser la justificación de un paso de partes que voy a hacer. Así que esto va a ser igual a... Bueno, este z a la 4 lo partí entonces en un z a la 3 y un z a la 2. O sea, si quieren, hacemos así.
esto es la integral de menos infinito a más infinito, de z a la 3 por z a la 2, perdón, no z a la 2, z solo, ahí, e a la menos 1 medio de z cuadrado de z. Entonces, este va a ser mi g y este de acá, mi f'. La g' por f, o sea, z a la 3, por, vamos a poner el menos ahí, por e a la menos 1 medio z al cuadrado. Esto entre menos infinito y más infinito. Y después tendría menos la integral de f por g'. Como tenemos este menos de la f, acá vamos a tener un más. Entonces esto es la integral de menos infinito a más infinito de 3z2 por e a la menos 1 medio z2 diferencial z. Bueno, acá si podemos ver que z a la 3 es esta parte de acá es par, es una función par, y z a la 3 es una función impar, y con el menos también nos queda impar. Entonces toda esta función es impar y por tanto va a integrar 0, pero si no también podemos hacer la cuenta. Si tomamos el z a más infinito, este término nos tiende a 0 y gana la exponencial. Entonces todo esto tiende a 0. Lo mismo pasa con el menos infinito. Esta parte tiende a 0 y por órdenes le gana al polinomio z a la 3. Entonces todo este término acá va a valer 0. La justificación que más les guste. Pero este término entonces vale 0. Y este término de acá, este otro de acá, si nosotros sacáramos... faltó... me olvidé de la constante. Perdonen por eso. Falta agregar acá, lo voy a poner en otro color, el 1 sobre raíz de 2pi. Y acá, bueno, acá faltaría también, igual no nos va a afectar, pero lo voy a arreglar para que quede bien la cuenta. Acá faltaría un multiplicado por... Uy, un poco grande quedó. Esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2pi. Y acá lo mismo, ¿no? Esto multiplicado por acá. Y acá vamos a meterlo acá adentro. 1 sobre raíz de 2pi. Y vamos a mirar esto. Si nosotros sacamos el 3 para afuera y lo planteamos la integral de esta forma, z a la 2 por 1 sobre raíz de 2pi por e a la menos 1 medio z al cuadrado de z. Este término de acá, ¿qué es? Es la esperanza de z cuadrado, donde z es una normal 0,1. O sea que esto es la esperanza de z1 al cuadrado. ¿Bien? Por definición, no más. Bueno, y esto ya habíamos visto que valía 1, por lo tanto, esto vale 3. O sea que este término acá vale 1. Bien. Entonces, después de todas estas cuentas, vamos a concluir que la varianza de z1, es la varianza de q, que era, aquí habíamos llegado a que era igual que k por la esperanza de z1 a la 4, que ya podemos poner cuánto vale, que acá vale, nos dio 3. Entonces nos dio que la varianza de q es igual a 3k menos k, por lo tanto la varianza es 2k.